Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el caso de que estén escuchando esta presentación. Otra vez Ignacio Tobilla, del curso de investigación, de metodología de investigación clínica. Vamos a hablar hoy un poco de variables y logística de investigación. A ver, la parte de variables es bastante cortita, no es muy complicada. Vamos a hablar un poquitito de qué se trata una variable y cómo se puede describir. La parte de logística es un poquito más larga, un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque implica muchos procesos. Y los procesos son difíciles de aprender y difíciles de establecer. Y es lo más complicado de una investigación. Ya dijimos en el módulo 3i, que es por qué se hace estadística. Todo esto va apuntando a analizar datos y a poder corregirlos. Ya hablamos de la importancia del diseño. Cuando hagamos un diseño, cuando tengamos datos, los vamos a tener que explorar y vamos a tener que analizarlos. Y a partir del análisis vamos a hacer inferencias que van a ser en realidad la respuesta a las preguntas que nos hicimos en la investigación. Pero como dijimos siempre, si no hay una buena pregunta, todo lo demás no sirve para nada. Y si no tienen una buena pregunta establecida, vuelvan al módulo 2 y hagan una buena pregunta, porque si hay una buena pregunta no hay diseño ni hay inferencia. El diseño implica, como hablamos anteriormente, qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo, cuándo hacerlo. O sea, implica todas las preguntas que uno tenga que hacer con respecto al estudio. A partir de que uno se la pregunta, cómo lo va a responder ese estudio, e implica hacerse todas las preguntas de cómo, dónde, por qué, cuándo, etc. El diseño implica también, y la logística, tener un planeamiento, tener cómo vamos a registrar los datos, dónde los vamos a guardar, cómo los vamos a analizar, cómo los vamos a recolectar, qué muestras vamos a tener, y todo eso implica logística en la recolección, pero también implica establecer variables, que es lo que vamos a dedicar un poquitito hoy, y ver cómo tenemos calidad de datos para analizar. Una vez que tengamos datos, vamos a hacer estadística directiva, medidas de resumen, gráficos, vamos a poner a prueba datos erróneos, vamos a medir sesgos, vamos a hacer un montón de cosas, pero primero tenemos que recolectar los datos. Y cuando recolectemos los datos, no tenemos que olvidar que los datos vienen de nuestra muestra, y de nuestra muestra nos va a permitir, en teoría, hacer inferencia con respecto a la población. ¿Sí? Nosotros, salvo en censos, que son estudios poblacionales grandes, tenemos una muestra chiquitita, y esa muestra chiquitita nos permite trasladar nuestros resultados a la población, y eso se llama hacer inferencia, de alguna manera. Dijimos que nosotros inicialmente recolectamos datos, ¿sí? Y los datos son los valores que toma un atributo determinado, o una característica de alguien, supongamos un individuo o una población, ¿sí? Es un dato simple. Esos datos acumulados se pueden transformar en información, y esa información bien analizada y bien evaluada y medida su calidad se puede transformar en conocimiento. El conocimiento tomado como el saber que integra, el saber que se integra dentro de un grupo marcado en la experiencia, ¿sí? Los valores, la relación entre sujeto y objeto. Bueno, un dato se puede transformar en información, y la información reconsiderada puede transformarse en conocimiento, y eso es lo que estamos buscando nosotros con un trabajo científico, ¿sí? Buscar de datos, transformarse en información, y esa información transformar en conocimiento que sea aplicable al resto de la población. Dentro de los conjuntos de datos tenemos la unidad de análisis, que es el individuo habitualmente de observación, tenemos la variable. La variable es todo lo que se quiera medir de la unidad de análisis. Si yo tengo individuos, que son mi unidad de análisis, la edad, el sexo, la presencia de determinadas patologías, el peso, si se enferman o no, si tuvieron el evento o no, todas son variables. ¿Variables por qué? Porque varían de individuo a individuo. Hay individuos que tienen un peso determinado, otro individuo que puede tener otro peso, una edad determinada, otra edad. Variables son datos que varían de una persona a otra, ¿sí? Cualquier dato que podamos medir y que pueda ser medido. El valor es el número que toma esa variable dentro del individuo, y el caso registro es todo el individuo, las características o variables que las variables que tiene, ¿sí? O los datos que tiene. Por ejemplo, tenemos una tabla de ingreso de datos en donde vemos nombres de pacientes, nombres inventados absolutamente, son nombres de gente de confianza nuestra, con un ID, que es una variable, que es un número que corresponde, una edad, un sexo, un lado, un tamaño, ¿sí? Toda la fila, ¿sí? Corresponde al registro, ¿sí? Y las variables son las columnas, ¿sí? Son números que van a cambiar de un individuo a otro. ¿Bien? Bueno, entonces decimos que las variables es toda porción de la realidad que uno quiera medir o intente medir, ¿sí? Cuando nosotros diseñamos un estudio tenemos que saber que vamos a poder medirlas. Yo puedo decir, bueno, voy a medir el culto.
de cualquier persona que ingrese a mi estudio. ¿Sí? Para eso tengo que tener en cuenta que tengo que tener a la persona de frente y poder preguntarle qué religión profesa, y tengo que tener que considerar que esa persona me va a contestar la verdad, o que me puede decir yo no le voy a decir qué religión profeso, o que si lo voy a sacar de la historia clínica no voy a encontrar la religión en la historia clínica. Entonces, si yo invento o creo la variable religión o culto, voy a tener que tener en cuenta previamente que la pueda medir después o no. Todas estas cosas que hay en el gráfico, muerte, opiniones, medicación, peso, altura, color, creencia, parámetros vitales, son todas variables, ¿sí? Uno puede medirlas en una persona e incluso puede medir variables cualitativas, ¿sí? Pero va a ser más difícil volcarlos en una tabla y no nos vamos a dedicar mucho acá a variables cualitativas. En investigación cualitativa en general las variables se habla de dimensiones, que son cosas mucho más extensas, que no son motivo de esta charla y lo pueden ver en las charlas de Carla. En general, cuando nosotros tenemos una variable, lo que tratamos de tener es un dato. Un dato es el valor de la variable que corresponde a ese individuo, ¿sí? Si es diabético, sí, el dato es sí para ese individuo, es un dato, ¿sí? El conjunto de datos, ¿sí? Lo que es diabético para otro individuo, para otro, ya es el valor de la variable en general, pero el dato es para un solo individuo, ¿sí? Es el valor que toma la variable en cada sujeto. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a logística de investigación es cómo vamos a volcar ese dato en una tabla, ¿sí? Porque nosotros ese dato que nos dice el individuo, sí soy diabético, lo sacamos de la historia clínica, lo tenemos que pasar a algún registro, y en general ese registro es una tabla, ¿sí? Y ese dato en general lo codificamos o lo ponemos en la tabla como SI, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que SI es SI minúscula y sin acento, o SI minúscula con acento, o S mayúscula y mayúscula, o S mayúscula y minúscula con acento. Bueno, de antemano tenemos que ponernos de acuerdo en que vamos a ponerlo de una manera sola, porque si no es muy difícil después pasarlo a la realidad o bajarlo para el análisis. Tenemos distintas formas de registrar las variables o de considerar las variables, y vamos a mostrar tres básicamente. Esto lo pueden ver en cualquier libro. Desde el diseño del contenido, el diseño de una base de datos, en general del diseño de investigación de un protocolo. Nosotros tenemos variables predictivas y variables respuesta, ¿sí? Variables explicativas, variables resultado. O sea, yo digo, el fumar produce cáncer de pulmón, variable explicativa fumar, variable resultado cáncer de pulmón, ¿sí? El tener un padre diabético condiciona que uno nazca con diabetes, variable explicativa genética, o tener un padre diabético, variable resultado tener diabetes, ¿sí? En general hablamos de que una variable A produce variable B, ¿sí? Y esas son maneras de llamar a la variable predictiva, variable resultado, o variable A y variable B. Y en el medio podemos tener variables confusoras. Las variables confusoras son aquellas que en el medio me pueden producir la variable A y la variable B a la vez, o que están relacionadas con ambas variables, y eso puede confundir la direccionalidad de esa causalidad AB. Otra forma es el diseño de una base de datos. Si ustedes alguna vez manejan Access, por ejemplo, el Access permite que una variable pueda ser operacionalizada. Yo puedo poner que en el campo donde cargo solamente me permita texto, solamente me permita número, solamente me permita número con decimales, solamente me permita número hasta determinada longitud, ¿sí? Solamente me permita fecha u hora, ¿sí? Uno puede darle la instrucción a una base de datos ¿para qué? Para evitar la mala carga, ¿sí? Si yo voy en un campo que me permite fecha, cargo 100, ¿sí? 100 no es ninguna fecha, entonces yo le puedo dar la orden a la base de datos que no permita cargar un número tipo 100. ¿Por qué? Porque a veces el que carga de datos se equivoca, ¿sí? Y eso me evita muchos errores y muchos sesgos. Hay muchas bases de datos que permiten hacer este tipo de cosas. Access es la más conocida, que viene en cualquier paquete de Microsoft, pero existe RedCap, existe SPSS, existe un montón de bases de datos que pueden, incluso los formularios de Google permiten hacer esas cosas. Otra manera es, y que es la que más nos importa y la que vamos a utilizar, es de acuerdo al contenido que contiene la variable. A ver, nosotros tenemos dos tipos de variables a grandes rasgos. Son las variables cuantitativas y las variables categóricas. Las variables cuantitativas implican número, habitualmente. Las variables categóricas indican categoría. ¿Qué diferencia hay? Los números se pueden utilizar para cuentas, para sumar, para restar, para multiplicar, para cosas por el estilo. Las categorías no, ¿sí? Dentro de las variables categóricas, o como característica de las variables categóricas, podemos decir que dan poca información, ¿sí? El nivel de información que dan es más bajo, implica categorías, implica
nombres o implicar grupos de cosas. Dentro de la variable categórica tenemos las variables ordinales. Las variables ordinales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, son las que implican determinado orden. Por ejemplo, si yo digo que hay un grado de disnea, grado 1, 2, 3, 4, eso es un orden, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Voy siguiendo un orden determinado, pero no quiero decir que 4 sea el doble que 2, ni que 3 sea 2 más que 1. ¿Sí? Es un orden. Me les puse un nombre. Y dentro de estas variables también tenemos las variables nominales, nombres, países, nombre mío. O sea, yo tengo una lista de gente donde pongo Juan, Pedro, Pablo, Lucas, María, Esteban, lo que sea. Esos son nombres nada más. Nombres. ¿Sí? Es una categoría que implica nombres. Y dentro de esto también tenemos respuestas sí no, que son dicotómicas. Las variables cuantitativas implican números. Vamos a ver un poco más en detalle esto. ¿Qué son los datos categóricos? Son datos cuyos valores posibles son categorías. Y estas categorías tienen que ser mutuamente excluyentes. Vale decir, yo digo el color de una pared, ¿sí? Puede ser blanco, azul, negro, rojo, amarillo, ¿sí? Y cada uno de esos colores son excluyentes entre sí. No puedo decir blanco y amarillo. ¿Bien? Son categorías diferentes que excluyen los colores entre sí. Para que sea una variable categórica tiene que ser excluyente. Si fuera un blanco y amarillo juntos, yo tendría que crear otra variable dicotómica que sea blanco, amarillo si no, azul si no, negro si no. Pero si vamos a poner varias categorías, ¿sí?, dentro de una variable, tienen que ser mutuamente excluyentes entre sí. ¿Sí? Son categorías. Otro ejemplo. Si yo digo los nombres de una lista, ¿sí?, son categorías excluyentes entre sí, no pueden conseguir el mismo nombre. Lo mismo pasa si uno elige categorías nominales. Categorías nominales son aquellas que son nombres, o razas, religiones, cosas por el estilo, son todas categorías excluyentes entre sí, estado civil, grupo sanguíneo, tipo de diabetes, son todas cosas que uno puede responder sí no, pero con categorías excluyentes. Las categorías ordinales son lo mismo, categorías excluyentes, pero siguen determinado orden. Por ejemplo, el score de Gauss, el mental, el nivel socioeconómico, una buena de grado 1, 2, 3, 4, 5 son categorías excluyentes entre sí, pero que no permiten operacionalizar. Yo no puedo hacer operaciones entre esas categorías, ¿sí?, sino que son nada más siguen un orden determinado. Y dentro de estas también están las más comunes, que son las dicotómicas. Si yo quiero estudiar una presencia o no de algo en la población que yo tengo, le voy a poner la presencia de esta cosa, ejemplo, diabetes, hipertensión, tabaquismo, sí no. Y eso es dicotómico, hay dos respuestas posibles, sí o no. Las variables continuas son variables en las cuales todo valor entre dos valores tiene sentido. Vale decir, yo pongo que la edad de los pacientes incluidos en mi estudio puede ser cualquier valor entre 0 y 100, cualquier valor entre 0 y 100 tiene sentido, ¿sí?, en años, ¿verdad? Si yo digo que los pacientes tienen que medir entre 2 metros y 10 centímetros, todo valor entre 2 metros y 10 centímetros tiene sentido. ¿Cuál va a ser mi freno? ¿Sí? La capacidad que yo tenga de medir. Yo puedo pedir que un paciente mide 1,80 m, ¿sí?, porque decidí que no voy a poner dos decimales, o 1,8 metros, o puedo poner 1,88 porque medí los milímetros, o puedo poner 1,888 porque medí los decímetros. Depende de la capacidad que tenga yo para medir. Ese va a ser mi freno, ¿sí? Pero supuestamente si yo tuviera capacidad infinita para medir, todos los valores hasta el infinito entran en el medio directamente. Esas son variables continuas, ¿sí? Ejemplo de esto son edad, horas de trabajo, colesterol, peso, etc. Dentro de las variables cuantitativas, además de las continuas, que son estas que dentro de cualquier valor, están las discretas. Las discretas son ¿cuáles? Aquellas que no tienen valores intermedios, no tienen sentido. Si yo digo que una familia tiene 7 hijos, ¿sí?, y otra familia tiene 8 hijos, yo no puedo decir que una familia tiene 7,5 hijos, o 7,5, ¿sí? O yo digo que una persona tuvo 7 caídas, u 8 caídas, una persona mayor, si no puedo decir que tuvo 7 caídas y media. Valores intermedios no tienen sentido. Discretas son cuando uno le pone cotas a cada valor. ¿Bien? Bien, yo ahora voy a seguir con la parte de logística, y esto les quiero decir que lo que voy a hacer de ahora en adelante está sacado principalmente de una charla de un amigo que se llama Diego Yunta. El doctor Diego Yunta es el jefe de la parte de investigación clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, es uno de los directores de la maestría en investigación que yo he participado y he hecho, y me ha autorizado a poder tomar ciertas cosas de la charla de él para poder dárselas a ustedes.
lógicamente que le quiero agradecer a Diego y además a todos los que puedan o quieran hacer la maestría de investigación en italiano. Es un paso más elevado y está muy buena. Si la quieren hacer, no tienen más que consultarme y yo les digo de qué se trata. Pero bueno, más que nada quiero nobleza obliga, aprovechar para agradecerle a Diego por dejarme usar algunas diapositivas de él. Vamos a hablar un poco de la logística, ¿sí? La logística es cuando uno dice dónde estoy parado, o sea, tengo mi pregunta, tengo mi diseño de investigación y tengo que empezar a juntar los datos y cuando empezamos a juntar los datos tengo que ver un montón de cosas que necesitamos saber de antemano, ¿sí? En general uno tiene hojas de datos, tiene un equipo de trabajo. Acá en esta foto hay dos amigas, sobre todo la de azul es Cristina Elizondo, que es la compañera de Diego Yunta de toda la vida y es una amiga, en ese momento estaba embarazada, en donde ellos trabajan en investigación y vienen un montón de datos y tienen que llevar esos datos a algo analizable o algo que sea transpolable a la realidad. ¿Qué circuitos uno espera que tenga el dato? Uno espera que el dato sea de calidad y para que sea de calidad necesita cumplir determinados circuitos. En realidad uno permanentemente está procesando el dato. Un dato entra a una base de datos o entra a partir de que lo dijo el paciente y desde que ese dato fue capturado hasta que lo llevamos a una base de datos para analizar pasan un montón de cosas. Y en ese montón de cosas que son etapas, esas etapas deben estar perfectamente planificadas para asegurar que ese dato sea de calidad. Porque los datos que no son de calidad son un problema y no nos permiten hacer un buen análisis, ¿sí? En general esto lo pueden buscar en Wikipedia para hacerlo con más sensatez. Está sacado de Wikipedia. Uno sigue las normas IDEFO, que son unos procesos para obtener buena calidad de datos. Yo no me voy a detener mucho acá en esto, que es bastante complejo. Está basado en un estudio de pacientes que reciben soluciones hidrosalinas. Si ustedes buscan IDEFO o procesamiento de datos en Wikipedia lo pueden encontrar tranquilamente, está sacado de ahí, pero esto sirve para remarcar muy bien el planeamiento, la recolección de datos. Y lo que necesitamos nosotros es que sean datos de calidad, como dije antes. ¿Y qué es la calidad de un dato? Las características deben tener un conjunto de datos para satisfacer nuestra necesidad de conocimiento. Nosotros queremos que los datos tengan determinadas características, tengan características que los hagan analizables, que los hagan reproductibles, que los hagan confiables, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una tabla, un set de datos, yo necesito saber si ese set de datos va a responder lo que yo quiero responder, o lo junté para responder una pregunta, ¿sí? Y feo es cuando uno se encuentra con un set de datos que no responde ningún tipo de pregunta, porque uno pierde mucho tiempo innecesario. Cuando yo junto los datos, tengo que saber con qué errores me puedo encontrar. Es mejor siempre, y esto lo que viene acá adelante se va a fundamentar mucho en errores, es mejor siempre pensar los errores de antemano, en qué me estoy equivocando, que darse cuenta, analizar todos los datos y después darse cuenta que uno se equivocó o que le hagan notar que uno se equivocó cuando gastó un montón de tiempo en analizar todos esos datos. Uno de antemano tiene que pensar siempre en qué uno se está equivocando, tanto en la recolección o en lo que sea de los datos. ¿Por qué? Porque en general uno parte de un estudio con sujetos y con mediciones, y ese estudio con sujetos y mediciones lo toma de un plan de estudio, de una muestra y de variables determinadas que uno diseñó o que uno quiso tomar, ¿sí? Cuando esto se reproduce perfectamente, estamos hablando de validez interna, cuando lo trasladamos al estudio, y cuando desde la muestra de la población y del diseño que nosotros elegimos lo queremos trasladar a la población, es validez externa. Y vamos a estar un poco girando alrededor de esto, de qué es la validez interna y externa de un estudio, que es lo que tendría que uno lograr con más ambición. Cuando uno tiene datos, tiene que saber que esos datos son sujetos a limpieza. Uno sigue una regla GIGO, que es basura adentro, basura afuera, y uno tiene que saber que si la calidad de datos es mala, es mejor sacarlo el dato que analizarlo y no tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque si la calidad de datos es mala no voy a poder contestar mi pregunta, gente, o sea, es así de simple. Si yo no tengo buena calidad de recolección de datos y buena calidad de guardado de datos o de medición de datos, mejor no analizarlos. ¿Qué es calidad del dato? Que tenga todas estas características que figuran en este gráfico, que sean precisos y exactos, y vamos a hablar un poquito más adelante de qué es eso. Que sean confiables. Que sean confiables significa que sean reproductibles, que si yo lo quiero tomar otra vez, vaya a tomar la misma medida o el mismo dato. Que no tengan errores, y esto es bastante complicado de lograr. Que sean medidos oportunamente, en una buena oportunidad.
que estén completos. No me sirve a mí un paciente que tenga 7 datos completos que me falte uno, porque ese paciente posiblemente lo tenga que borrar de estudio completamente, o sea que tengan todos los datos tomados y que sean válidos, ¿sí? Que sean válidos, ya vamos a ver un poco, vamos a hablar de validez interna y externa. Esto hace que los datos representen realmente la realidad. ¿Qué significa precisión en un dato? Precisión significa que cuando yo mido una variable o mido un dato, cada vez que la mida vaya a dar lo mismo, o casi prácticamente lo mismo. Una balanza, por ejemplo, yo peso a una persona, me peso yo, peso 80 kilos, si al otro día me peso, salvo que me haya comido todo, debería pesar lo mismo, 80 kilos o más o menos lo mismo. Si la balanza me peso yo 80 y a los 5 minutos me pesa 85, esa balanza no es precisa, ¿sí? Y si me peso una tercera vez y me peso 82, no es precisa, no es una balanza precisa. En general puede ser que la balanza me pese 80 y dentro de 10 minutos me pese 80,5. Eso es un error aleatorio, pero mientras se mantenga dentro del mismo, más o menos dentro de la misma medida, es útil. ¿Cómo podemos disminuir los errores de precisión? Entrenando a la gente, midiendo los aparatos, calibrándolos, teniéndolos bien mantenidos, etc. ¿Qué significa exactitud de un método de medición o exactitud de la medición? Que representen el fenómeno que en realidad se quiere medir, ¿sí? Vale decir, si yo peso a alguien, ¿sí? Yo lo que pretendo es que la balanza me pese lo más exactamente posible. Vale decir, si yo peso a una persona que pesa 80 kilos en la realidad y la balanza me pesa 85 y la peso a 10 minutos y dice me sigue pesando 85, a 10 minutos me sigue pesando 85, esa balanza es muy precisa, porque me pesa siempre 85, pero es inexacta porque el peso real de la persona es 80, ¿sí? Ahora, si yo peso a la persona y pesa 80, que pesa en realidad 80 y la balanza me da 80, esa balanza es exacta, ¿sí? Diferencia entre precisión y exactitud. ¿Cómo podemos disminuir los errores de exactitud? Midiendo objetivamente las cosas. Si yo no sé medir una cosa, crear una escala que sea objetiva y que me mida realmente lo que quiero medir. Calibrar instrumentos, controles técnicos, etc. nos ayudan siempre a medir con exactitud. Para tener precisión, como dice el dibujito este, que es una especie de chiste entre balanza precisa y no exacta, no precisa y no exacta, para obtener precisión es necesario minimizar el error aleatorio, ¿sí? Si una persona pesa 7 veces seguidas, bueno, un poco lo que hablábamos antes, la medición varía mucho y por lo tanto no es precisa. Ahora, si la persona encima pesa 80 y la balanza me dice 85, ni siquiera es exacta, ¿sí? Hay que tratar de que la herramienta que utilicemos sea de buena precisión y buena exactitud para medir bien las cosas. La precisión y la exactitud nos llevan a confiabilidad y que una medición sea confiable es que sea precisa, ¿sí? Y que sea y esto es sinónimo de que sea reproductible y que tenga mediciones consistentes. Y estas dos cosas nos llevan a que la medición sea válida, y es lo que hablamos antes de validez interna y externa. Que sea precisión, que sean exactas, que sean precisas, que sean exactas las mediciones, esto significa que tenga validez, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitito otra vez de validez interna y externa. La validez externa es cuando depende de cuán tan buenas son las variables que nosotros elegimos para medir la realidad de la población. Cuando nuestra muestra y las variables que elegimos representan muy bien la realidad de la población, eso significa que nuestro estudio tiene una buena validez externa. Y cuando las mediciones que nosotros hacemos representan muy bien a las variables que nosotros queremos medir, eso significa que nuestro estudio tiene una buena validez interna. Significa que tiene buena precisión y buena exactitud. ¿Cuál es el problema de los errores? Un poco habíamos hablado en el módulo 3 de que cuando elegimos un diseño tenemos que tener muy en cuenta los errores, y cuando nosotros empezamos a buscar variables, empezamos a buscar datos, siempre tenemos que tener en la cabeza que nuestros datos pueden tener errores, pueden tener sesgos, que nosotros no nos estemos dando cuenta. Yo siempre digo que mejor los errores es pensarlo cuando uno está buscando los datos, cuando los está cargando, que pensarlos después de que los tiene cargados. ¿Por qué? Porque puede haber algo que me tire los datos para un lado o para el otro. ¿Cuál es el problema de los errores de los datos? Que nos pueden llevar a inferencias o a conclusiones espurias, irreales, que no son ciertas. Y nosotros las podemos estar afirmando con todo nuestro empeño, pero pueden no ser ciertas. Es lo mismo, ¿no? Hay variables que es más grave equivocarse que en otras, y vamos a ver un poquitito qué podemos hacer con los sesgos, con los errores. Los errores pueden estar en la realidad,
medimos algo que no es real en los parámetros, en los estimadores. Los datos erróneos no miden la realidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Y siempre tener en cuenta que surgen siempre. La mejor base de datos del mundo tiene errores, o sea, siempre hay errores. Los errores se pueden dar en cualquier momento en cualquier momento de la investigación, en la toma de datos, en el pasaje de datos, en la consideración, en la asociación, en la no inclusión de un dato como confusor o como modificador de otro. En todo momento puede haber errores. Todos los estudios tienen asociada una tasa de error inherente y eso es lo que va a hacer que el estudio sea de mayor o menor calidad, la consideración de los errores. Una manera de llamar a los errores en investigación es sesgo, ¿sí? ¿Y qué es un sesgo? En realidad tiene una definición de diccionario, pero nosotros en investigación vamos a decir que un sesgo son errores sistemáticos diferenciales no intencionales. ¿Qué significa esto? Que es un error el cual yo no lo hago a propósito, ¿sí? Pero que me inclina las cosas hacia un lado. Bien, es un error sistemático que yo lo estoy cometiendo permanentemente sin darme cuenta y que me está inclinando que las conclusiones de determinada pregunta se vayan para un lado o para otro, ¿sí? En general, para que sea considerado sesgo, tiene que haber la dirección para un lado, o sea, que el error me lleve hacia los resultados para un lado. Y si el error no ocurre en forma aleatoria, al azar, sino que ocurre en forma sistemática, ya no es un sesgo, es un error directamente. Bien. En general, el sesgo yo lo tengo que planificar durante el diseño. Yo no puedo decir que el fumar causa cáncer, que el fumar causa cáncer de pulmón si yo no tengo en cuenta cuánto tiempo una persona fuma, por ejemplo, ¿sí? O sea, yo puedo decir sí, el fumar cáncer de pulmón, pero de antemano me tengo que preguntar qué otras cosas pueden influir sobre el cáncer de pulmón que yo no estoy teniendo en cuenta, porque si no estoy incurriendo en sesgos, ¿sí? Hay un trabajo famoso que decía que el tomar café provoca cáncer de pulmón y lo publicaron y se vio una asociación clara entre tomar café y cáncer de pulmón, ¿sí? Pero después cuando vieron los investigadores se dieron cuenta que entre los que tomaban café había más población que fumaba que los que no tomaban café y tuvieron que salir a pedir disculpas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había tenido en cuenta ese sesgo. Entonces uno tiene que pensar muy bien de antemano qué otras cosas pueden influir sobre lo que yo estoy buscando y tenerlas en cuenta para la investigación, o por lo menos declararlas que uno las pensó pero no las pudo investigar, ¿sí? Segunda fuente que origina los sesgos pueden ser sesgos de selección o sesgos de información. Los sesgos de selección en general son sesgos que uno utiliza durante la selección del paciente, ¿sí? Uno debería elegir poblaciones que sean aleatorias, al azar, ¿sí? Si uno selecciona, por ejemplo, en un estudio transversal de asociación de fumar y cáncer de pulmón, por seguir poniendo un ejemplo, elige a todos los pacientes con cáncer de pulmón, posiblemente tenga sesgos. ¿Por qué? Porque habrá más fumadores y se va a quedar sin población de no fumadores. Entonces uno tendría que elegir poblaciones más randomizadas, tendría que seleccionar gente. Si uno selecciona gente, por ejemplo, ¿por qué pone una solicitada en internet? Para ver si hay glucemia alta, para detección precoz de diabetes. Y por ahí hay gente más hipocondríaca la que va a venir, porque son los que están dispuestos a participar en cualquier estudio, o los que tienen antecedentes de diabetes en la familia. Y va a tener una población muy sobreescrineada o con mucha carga genética, no va a tener población general de la calle. ¿Sí? Los sesgos de selección suelen ocurrir, hay que tenerlos en cuenta, hay que ver muy bien de dónde vamos a sacar la muestra y cómo la vamos a seleccionar para no tener sobrecarga de uno u otro tipo. Los sesgos de información son en general errores de medición, ¿sí? Si yo tomo el peso y la balanza no está bien calibrada, lo voy a tomar mal. Si yo tomo la altura y el metro mío no está bien calibrado, lo voy a tomar mal. Si yo tengo un error en tira de laboratorio, voy a tener un sesgo en la medición. Si son errores sistemáticos, todos los pacientes van a estar mal medidos, entonces no va a ser representativo de lo que quiero medir. Y bueno, y fuera de esto, no dejo de poner los sesgos de publicación, son los sesgos de la revista que sobre todo agarran trabajos que tengan significación estadística y no trabajos que no demuestren lo que quieren demostrar, lo cual es un sesgo importante para lo que leemos todos los días. En general, cuando hay mayor error son menos exactas las mediciones y los ejemplos que tenemos de sesgos de información son, por ejemplo, los sujetos. Cuando tenemos gente que toma el pulso, toma las presiones, o gente que no es representativa de la población, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el efecto placebo,
en donde a la gente se le da una cápsula de azúcar y tiene los efectos de la medicación. Eso es un sesgo del sujeto, ¿sí? No es causado por la medicación. El sesgo del observador, en donde el observador mide con cierto error algo por culpa de la balanza, por culpa de la altura, de lo que sea, o porque el observador está interesado en la investigación. Si yo le doy un analgésico a pacientes con cólico renal, yo creo que el analgésico A es mejor que el analgésico B. Probablemente yo meta dentro del grupo el analgésico A a las personas que tienen menos dolor para demostrar mi teoría. Eso es un problema serio, ¿sí? Por eso existe la randomización y uno debería meter pacientes al azar en cada grupo y no tener sesgo del observador. Y bueno, los sesgos de instrumentos de medición por la balanza y cosas por el estilo ya hablamos en general. ¿Qué es lo importante de los errores? Conocerlos, ¿sí? Y saber y anticiparlos y poder medirlos de antemano. Errores más frecuentes, error cuando pasamos los datos, transposición, que yo, una persona tiene 59 años y en la tabla ponemos 95, es un problema. Error de copia, en lugar de la letra 0 ponemos la letra O, ¿sí? Error de codificación, con un código distinto al que correspondería. Error de cálculo de transformación, que el body mass index o la masa corporal se hace un cálculo de peso por altura y uno le erra el cálculo, en lugar de peso por, pone peso dividido. Errores de rutina, bueno, esos son difíciles de establecer. Error de consistencia, que ellos ponen embarazo sí no y un hombre por uno embarazado. O error de rango, que yo, una persona le pongo 500 años de edad cuando tenía puesto 50 y eso me fui del rango esperable para esa variable. ¿Sí? Todos esos son errores de pasaje en la base de datos y son importantes tenerlos en cuenta. Importante, insisto, conocer los sesgos, buscarlos, analizarlos, medir cuando tenemos la tabla, buscar y hacer una tira de los datos y ver qué datos están fuera del rango, qué datos pueden no estar bien pasados, chequearlos y rechequearlos, buscar programas de estadística que nos tienen resúmenes de datos como para saber si tenemos datos fuera de rango, ver cuánto está esperado en nuestra población, una variable que medamos que yo espero que en mi población haya 25% de diabéticos, ver cuánto tengo yo, a ver si estoy cometiendo algún error o estoy con una población sobredimensionada, o algo por el estilo, pero siempre esto implica hacer un control de calidad y es importante cuando tiene un dato hacer control de calidad de los datos hacia la validez interna y hacia que las conclusiones que hacemos o los resultados que busquemos sean más confiables, que es lo que buscamos, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar los errores? Sabemos que pueden ocurrir en cualquier momento, en general tenemos que prevenirlos, sabiendo que pueden existir, conociendo el tipo de errores que puede haber, tenerlos en cuenta en el diseño y tratar de prevenirlos en el diseño, capacitar a la gente para que el codificado, el entrado de datos sea bueno y que haya análisis interinos como para poder rechequearlo si hay un dato que sea dudoso, rechequearlo y buscarlo otra vez. Durante el proceso de análisis, durante el proceso de carga de datos, detectarlos, chequeando el manual, haciendo análisis interinos, haciendo doble entrada. Hay algunos que hacen cargar por un dato y chequeado por otra persona, hay que tener presupuesto para eso, pero si no, chequeándolos mucho y haciendo mucho análisis en el medio. Y a veces cuando ya analizamos los datos nos aparece un dato que está en blanco, un dato erróneo, algo por el estilo. Bueno, en ese momento incluso se puede ir a buscar otra vez el dato. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar y corregir, ¿sí? Si hace falta. ¿Qué pasa cuando hay datos en blanco? ¿Sí? A mí me ha pasado un montón de veces, yo me dedico mucho a análisis estadístico y me dan bases de datos con datos en blanco. En general hay distintas maneras de tratar el dato perdido, el dato en blanco. Yo en general lo que trato de hacer es que se busque 28.000 veces hasta que se encuentre. Y si no se encuentra, hay maneras de inferir datos en blanco, pero yo personalmente prefiero sacar el dato de la miércoles entero, el caso entero, ¿sí? O sea, si una persona no me pusieron el peso, prefiero sacar el caso entero que analizarla igualmente e inventarle el dato, ¿sí? Insisto, hay libros enteros sobre cómo tratar el dato faltante, pero es indeseable que haya datos faltantes y si los hubiera hay que volver a buscarlos y tratar de encontrarlos. Acá tenemos un ejemplo de una tabla con todos los datos completos, una tabla divina, hermosa, que a uno le gustaría analizar siempre, y ejemplo con tabla con datos perdidos. Fíjense en esta tabla con el elefantito, en donde todos los datos que uno tendría que eliminar se eliminar el dato entero perdido, el caso entero perdido, ¿sí? Volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos con los datos perdidos? Prevenirlos,
detectarlos y corregirlos, ¿sí? Uno tiene que buscar 25 veces el dato perdido para prevenir, detectar y corregir, lo mismo que se hace con los datos dudosos o para asegurar confiabilidad del dato. Todo esto que estuvimos hablando de carga de datos, manejo de datos, confiabilidad, datos perdidos, habla de la factibilidad del estudio. Y esto habla de que yo la factibilidad debo plantear antes. Si yo tengo duda de que cierta variable fundamental para mi estudio yo la pueda encontrar en las historias clínicas, preguntando a los pacientes, o en las fichas de consultorio, o en donde sea, ¿sí? Me tengo que plantear muy seriamente si puedo hacer el estudio o no, y si no tendría que replantear la pregunta. La factibilidad habla de que yo lo pueda hacer, ¿sí? Hay veces que los estudios, desde la pregunta y desde el diseño, son hermosos, ¿sí? Pero cuando llegamos al terreno de querer recolectar las variables, nos encontramos que no tenemos manera, ¿sí? Nos lleva una frustración enorme. Yo siempre digo, y por eso le pusimos en un módulo el tema de la pregunta y otro módulo el tema del diseño, de que los estudios hay que pensarlos muy bien de antemano. Si no, la mayoría de las veces quedan en esfuerzos inútiles y en la nada. Si uno quiere llevar un estudio hasta el final, tiene que hacer una buena pregunta, tiene que hacer un buen diseño y tener muy en cuenta la factibilidad. O sea, ver si se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener imposibilidades o impedimentos políticos, administrativos, de motivación, de experiencia, de equipo técnico, de tiempo, de personal, de recursos humanos, de lo que sea. Y uno todo eso lo tiene que pensar de antemano para no chocarse contra una pared y darse la cabeza contra la pared. Cuando diseñamos formularios, que es la manera más fácil de recolectar datos, ¿sí? Tenemos que ver quién va a llenar el formulario, explicarle bien las codificaciones, que tenga todas las variables. Cuando llenamos un formulario y un paciente lo llenó, no podemos ir después al paciente a preguntarle una cosa más porque se nos ocurrió una cosa distinta. De antemano ya tiene que estar completo y lleno, que sean codificaciones coherentes, que no tengan cálculos complejos, que sean fáciles de llenar. Y más si llenamos a un paciente. Si tenemos dudas o va a ser complejos, yo diría que siempre se acostumbra a tener un manual de procedimientos. ¿Qué es un manual de procedimientos? Es un manual que le vamos a dar a todo el personal que trabaja en el estudio para que todos sepan lo que hay que hacer, ¿sí? Aunque sea puede ser una revistita de 3 hojas, pero que todos tengan en cuenta lo que hay que hacer y qué estamos buscando. Si hay codificación de variables, qué sé yo, pongo color blanco, negro, gris y le voy a poner 0, 1, 2, ¿sí? Hay un manual de procedimientos que dice cuando lo pases a la base de datos, blanco es 0, gris es 1, negro es 2. ¿Por qué? Porque para otro puede ser que blanco sea 1, gris sea 2 y negro sea 3, y ya ahí empezamos con los sesgos o los problemas, ¿sí? Entonces, un manual de procedimientos es útil, tiene que tener estandarizados todos los procedimientos que vamos a hacer en el estudio, qué individuos vamos a incluir, de qué edad, de qué rango de datos, si hay un consentimiento informado, si hay definiciones operativas, cómo vamos a recolectar los datos, y si hay modificaciones, en ese manual se pueden modificar y dárselo a todos los actores del estudio. Este manual va a ser revisado, toda la persona que participa en el estudio tiene que tener acceso a este manual, tiene que poder discutir la importancia, tiene que poder discutir de que ese manual se pueda llevar al terreno y si no modificarlo, resolver problemas, entrenar, o sea, hay cosas que tienen que estar permanentemente agilizadas y permanentemente tenidas en cuenta. Siempre en el medio de un proceso uno puede replantear cosas, modificarlas, pero siempre es bueno poner en marcha el proceso para anotar las falencias y poder corregir, revisar cosas, hacer análisis interinos, o sea, parar en el medio y revisar a ver si hay algo para corregir. Y siempre tener en cuenta cuando uno carga los datos que estén revisadas las codificaciones, la carga de datos, la base, y que esa base esté bien guardada y bien codificada y tener copia de seguridad, ¿sí? Y corregir errores, e incluso se puede hacer un doble checklist. Cuando uno crea nuevas variables, ver si que no afecte a las variables originales, todo debe estar documentado, todo lo que hagamos tiene que estar documentado, tiene que estar bien escrito y bien comunicado al resto del equipo. Y cuando terminamos el estudio y le decimos está todo bien, cuando cerramos la base de datos, tiene que ser una base de datos que sea perfecta para analizar. Yo les recomiendo que si la van a analizar a alguien extra, ejemplo que me toca a mí, antes de cerrarla avisen a quien la van a analizar. ¿Para qué? Para que le pueda decir, no, mira, este dato no está bien, este dato hay que revisarlo, este dato codificámoslo de otra manera, porque si no, no voy a poder hacer lo que vos querés. Entonces, antes de cerrarla, revisar bien todo y preguntarle a la gente que la van a analizar, o incluso si ustedes la van a analizar antes de cerrarla, chequeen bien todos los datos.
Siempre hay que asegurar en una base de datos la confidencialidad de los datos. Todo estudio observacional, por más que sea de riesgo mínimo, tiene que estar amparado bajo la ley de habeas data. Por lo tanto, siempre hay que estar protegiendo la seguridad de la base de datos y es preferible no usar base de datos online tipo Google Drive porque puede ser sujeta a punitorios. Hay muchos libros de bibliografía, ahí les pongo una reseña bibliográfica en general. Estas, insisto, como les dije al principio, una charla compleja, habla mucho de operacionalización y de soporte que tiene que tener uno durante el estudio. Insisto, lo más importante es pensar. Si ustedes piensan en el estudio y piensan todos los errores que se pueden encontrar, el estudio va a salir. Pero para eso hay que tomarse tiempo. Uno muchas veces tiene una pregunta y se larga a hacer un estudio sin medir las consecuencias de antemano. Lo que les pido yo y que quiero que les dé como mensaje de esto es definir variables, definir cómo hacer el estudio, definir qué errores va a haber, implica tiempo. Uno se debería, para una investigación seria, tomar varios meses en hacer una pregunta y refinarla, y varios meses en encontrar un diseño y buscar todos los sesgos eventuales, y después ahí largar un estudio. Les deseo suerte en el módulo 4, les mando un saludo grande y a disposición para lo que necesiten. Chao.